A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a analizar hoy día un fenómeno que nos está acompañando con especial intensidad en estos momentos. La cultura occidental celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Tal fecha fue fijada por la Iglesia cristiana allá por el año 350 después de Cristo, sin que exista una base cierta que nos permita afirmar que Cristo nació en tal o cual fecha. Simplemente la decisión que toma la Iglesia cristiana para adoptar esa fecha como la que correspondería al nacimiento de Cristo y festejarlo, se refiere más bien a la existencia de una festividad pagana que en Roma se celebra entre el 17 y el 23 de diciembre, que es la Saturnalia. Hablamos del Imperio Romano y hablamos de una festividad que tiene mucha más antigüedad que la edad del Imperio. La Saturnalia ya es una celebración que tiene lugar en Grecia bajo la figura o bajo la forma del dios Dionisios. Y en realidad lo que representa es la celebración de la resurrección del sol. En la última parte de los otoños, el sol va teniendo cada día menos horas de presencia. Cada día hay menos horas de sol. Y obviamente esta circunstancia debe haber sido para nuestros lejanos antepasados un evento aterrador. El sentir que esa presencia importantísima, esencial del sol en sus días y en sus vidas iba disminuyendo, cada día que pasaba debe haber provocado mucho miedo, mucho recelo. Y a partir del solsticio de invierno, el sol empieza otra vez a renacer. Sus horas de luz poco a poco empiezan a aumentar. Esto provoca una celebración alegre, una celebración festiva, que se traduce en banquetes, que se traduce en regalos, en intercambio de regalos entre los miembros de las comunidades, y que además origina una serie de adornos que se van incorporando a la ciudad y que provienen de muchísimas otras influencias culturales, además de la griega, de la egipcia y de la mesopotámica. La fecha del 25 de diciembre tiene además muchos sentidos y muchos significados para una serie de otras culturas que tanto a lo largo del Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo, como fuera de él, las asumen y las toman como propias. Entre los persas, el mitraísmo asume que Mitra nace un 25 de diciembre. Entre los egipcios, uno de los principales dioses egipcios, Horus, que es quien recompone finalmente a Osiris, que es uno de los dioses principales egipcios, nace un 25 de diciembre. Y Tamuz, el hijo de Nimrud, también nace un 25 de diciembre en Mesopotamia. Estamos viendo la evidencia
si bien no tenemos ningún tipo de evidencia histórica que corrobore los nacimientos de estos personajes, como tampoco corrobora el nacimiento de Cristo en una fecha determinada, lo que sí estamos viendo es la evidencia de una fecha astronómica, de un evento astronómico que provoca una reacción similar en una multiplicidad de culturas, y el sentido de la recuperación del sol, del renacimiento solar, es el que está en el núcleo de todas estas creencias. Entre los germanos y entre los celtas, igualmente, el culto solar es importante y tiene una importancia que llega a nuestros días. Las coronas de muérdago, que son el adorno típico de la Navidad en el norte, son una antigua tradición celta. El muérdago, la hoja del muérdago, es la representación de la fertilidad, y en ese sentido es la representación del sol que renace. Entre los germanos, el árbol es un núcleo básico de su cultura religiosa, y el adornar el árbol también es una forma de expresar la alegría por el renacimiento del sol. Esa es un poco la síntesis de cómo la natividad, en Roma particularmente, el nacimiento, la nativitas del sol invicto, es sincretizada por el cristianismo, es adoptada por el cristianismo e incorporada al corpus religioso del cristianismo para cambiar, para volverlo más aceptable a la cultura a la cual están penetrando. Esta es, en el fondo, la razón por la cual el cristianismo celebra, pese a toda una serie de reconvenciones que la Biblia hace a estos festejos, e inclusive los evangelios, sin embargo, la práctica y el valor de aplicar esta noción y adoptar este criterio de celebración es lo que lleva al cristianismo a adoptar la fecha del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Con nosotros hoy, para tratar el tema del sincretismo de las religiones y el sincretismo de la natividad, tenemos a Cristóbal Cobo, a quien agradezco mucho por acompañarnos, que es un enamorado de todos los temas que se relacionan y que giran en torno a las religiones antiguas, a las religiones actuales y a los sincretismos que estas religiones están teniendo y han tenido a lo largo de la historia. Cristóbal, bienvenido. Y mira, es un tema que de absoluta actualidad. Estamos a 2 semanas de la Navidad y vemos los centros comerciales atestados, la ciudad difícilmente transitable por la gente que está buscando esos regalos que en Roma se daban durante la fecha de la Saturnalia. ¿Y cómo ves tú los contactos y las relaciones entre este pasado y nuestro mundo? Bueno, Alan, muchas gracias por la invitación y espero contribuir con la comunidad sobre estos temas que pueden resultar interesantes. Mi interés básicamente y mis investigaciones se dirigen hacia el campo de la astronomía cultural. Y desde ese aspecto se pueden entender muchos temas, en este caso sobre la historia de las religiones, sobre los calendarios, sobre estos eventos importantes que están relacionados con eventos estacionales, del manejo y el tiempo del espacio de las culturas antiguas. Cuando estamos hablando específicamente de este tema de la Navidad, estamos hablando ineludiblemente del solsticio de diciembre, que es invierno para el norte y verano para el sur. Sin embargo, para poder entender estos fenómenos culturales actuales, hay que entender ciertos aspectos históricos precristianos, cristianos y todas estas transformaciones que llegaron con el tiempo hasta nuestros días, hasta América, nuestras regiones,
y que ahora tenemos incluso tradiciones y costumbres propias, ¿no? Pero yo creo que es importante partir desde las costumbres, como tú mencionaste, de la cosmovisión de estas culturas precristianas del Mediterráneo, de Medio Oriente. En el caso de los egipcios, pues ellos adoraban a múltiples dioses, básicamente el dios solar, Horus, y que también fue reconocido con otros nombres en diferentes épocas, como Ra. Tiene estas características, las cuales tú mencionabas: nacen un solsticio 25 de diciembre, nacen de una virgen, en este caso es Isis, se vuelve maestro a los 12 años, es bautizado a los 30 años y es crucificado y muere durante 3 días y resucita. Eso está explícito en los jeroglíficos egipcios. Y no solamente acontece con este personaje, acontece con muchos otros del Medio Oriente, como Mitra, en Grecia Dionisio, Apolo, y también con otros demás dioses solares de Oriente, como Indra, como Materasu en Japón, que ya es una diosa solar, como Buda, por ejemplo. Son paralelismos que componen las mismas fechas. Todos estos personajes son personajes que representan al sol, que caracterizan a la figura solar. Entonces, se les adjudica pues las mismas fechas porque en el caso de la astronomía son momentos específicos que se dan para todo el mundo, no solamente para una cultura. Es una relación de la Tierra con respecto a su sistema solar. Entonces, estos fenómenos culturales acontecen paralelamente en diferentes sitios. Sin embargo, es hasta el momento estamos hablando hace 1700 años aproximadamente, que se oficializa el cristianismo en el primer concilio de Nicea por parte del emperador Constantino. Se promulga la libertad de credo de las culturas paganas solares, y también sobre los creyentes cristianos. Pero no es hasta después de unas décadas que Teodosio pues ya oficializa y obliga, es una obligación, la creencia cristiana. Entonces, en este proceso se comienzan a construir las diferentes iglesias a lo largo de toda Europa, de todo el Mediterráneo, con muchas normas constructivas que obedecen a bases solares astronómicas. ¿Te refieres en este caso a la arquitectura? A la arquitectura de la por iglesia. Ejemplo. Sí. Y es importante eso porque estas iglesias fueron construidas sobre muchos templos precristianos, ¿no? En toda la península ibérica tenemos cientos de dólmenes megalíticos, muchos de ellos fueron usados para construir iglesias y capillas y cruces. En todo lo que es el norte de Europa, donde también se veneraba a Odín, por ejemplo, ya en el norte, en el Báltico y todas estas regiones, también tenían estas creencias y también recurrieron a la construcción arquitectónica sobre los templos antiguos. Y los templos cristianos tendrían una determinada forma que responde a criterios astronómicos. Sí, o sea, la evolución del diseño arquitectónico de las iglesias cristianas obedece a bases astronómicas. No solamente porque no existía luz eléctrica y la luz solar tenía que ser optimizada, sino porque toda la religión se basa en una relación con el vínculo astronómico y calendárico. Ahora bien, esta relación de la astronomía, llamémoslo con la teología, ¿no?
no es un fenómeno cristiano, este es un fenómeno universal. Es decir, Stonehenge, por ejemplo, parece que las evidencias son irrefutables, un observatorio astronómico en Gran Bretaña y construido hace 4.000 años. Sin irnos tan lejos, aquí en América tenemos una cultura astronómica extraordinaria que alcanza unos niveles de precisión y unos niveles de profundidad en cuanto al análisis astronómico en los calendarios que supera a los calendarios europeos largamente. Creo que el calendario maya es más preciso que el calendario occidental hasta 1870 más o menos, en que algún decimal adicional occidente, la ciencia occidental logra establecer que varía la precisión del calendario maya. Y igualmente Egipto, Mesopotamia, son culturas astronómicas que utilizan alineamientos muy específicos de sus pirámides y de sus templos para, supongo, pues, mejor contactarse con los dioses, ¿no? Entonces sí, la astronomía parece tener una vinculación definitiva y decisiva, y quisiera que nos expliques cómo esto funciona en los templos cristianos. Sí, los templos cristianos tuvieron que acondicionarse a la latitud en los que se encontraban para poder hacer un uso inteligente de la radiación solar y su posicionamiento en la bóveda celeste. Entonces es así como los ángulos de ventanales, de los frontis de las iglesias, de sus cruceros, fueron alineados de una manera inteligente. Y en el sitio donde más podemos entender esto es justamente la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito, pues los templos fueron muy, muy bien estudiados. Lógicamente los sacerdotes los arquitectos que construyeron estos templos eran los sacerdotes, que a su vez también eran astrónomos. Tenemos la biografía de Fray Jodoco Rique, que fue un arquitecto y un astrónomo. Y en sus cartas que él enviaba a Flandes, él describía cómo los indígenas observaban los solsticios y los equinoccios para sus calendarios. Entonces, la manera más inteligente para poder llevar a cabo el palimpsesto. ¿Qué es el palimpsesto? Es el cubrir una escritura con una escritura, es el montar una arquitectura sobre otra escritura para llevar a cabo una colonización, un dominio cultural sobre la cultura conquistada. Pero no existe nada más eficiente que el dominio en el aspecto espiritual, religioso. Entonces, se usaron los templos prehispánicos y sus bases para construir los nuevos templos, obedeciendo los patrones astronómicos de cada sitio. Entonces te puedo dar muchos casos. En el caso del centro histórico hemos encontrado 40 efectos lumínicos dentro de las iglesias. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros aplicamos programas espaciales, sistemas de información geográfica y tecnología satelital. Eso nos provee de fechas y horas específicas en el tránsito del Sol, o la iglesia se va a alinear con el tránsito del Sol. Entonces, nosotros vamos y simplemente documentamos, filmando, tomando fotos, y así hemos encontrado que estas iglesias obedecen a ese patrón, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de San Francisco. Me parece fascinante el tema y ¿no ha habido alguna gestión de parte de, en este caso tuya, o si tienes algún grupo de personas con las que trabajas en este ámbito, para difundir y para hacer conocer estas técnicas y estos procedimientos arquitectónicos hoy día? Bueno, soy un investigador independiente, entonces cierto alcance a la comunidad no es tan fácil. Sin embargo, el municipio ha intentado algunas veces en las diferentes alcaldías de promover esto, entonces me han invitado a dar conferencias con la comunidad y hemos recorrido en los solsticios las iglesias para que la gente pueda ver con sus ojos cómo son estos procesos y los efectos lumínicos, las alineaciones de las iglesias, ¿no? Hay mucho más que eso. También hay un arte ahí, un arte religioso, aparte de la arquitectura, hay
un reemplazo de pinturas antiguas, de esculturas nuevas. Entonces, para mucha gente es difícil entender cómo podemos nosotros explicar un efecto lumínico con una pintura que recién es del siglo XIX, por ejemplo. Pero eso no nos interesa a nosotros los investigadores. A mí lo que me interesa es la proyección de la luz y los datos matemáticos que me provee para entender cómo la iglesia fue alineada. Y a su vez entender cómo los templos antiguos, prehispánicos y posiblemente preincaicos fueron alineados. Y así entender la planimetría antigua del Quito original, del Quito antiguo, preincaico. Eso es lo que a mí me interesa desde el aspecto de investigación. Pero ya volviendo al tema, la Navidad representa eso, la germinación, el nacimiento para estas culturas. Entonces, la mejor manera de entender, yo creo que es la más fácil para el público, es entender desde el calendario. Y me gustaría hacer una pequeña explicación de cómo funciona esto. Desde el calendario incaico, porque es en el cual nosotros tenemos los registros más antiguos. Lastimosamente no tenemos referencias etnohistóricas de los conocimientos preincaicos. Sí tenemos sitios arqueológicos alineados con este solsticio de diciembre, por ejemplo, pero no tenemos registros escritos, y eso es una debilidad en nuestra región, en nuestra historia local quitucaranqui. Entonces, me voy a ajustar al calendario incaico. Es interesante tomar en consideración el equinoccio de septiembre, porque para ellos era el Collarraimi, la fiesta de la mujer, la fiesta de la noche, de la luna, de la fertilización en la madre tierra, la colocación de la semilla. Entonces se llevaban a cabo ritos de limpias de las chacras, de las casas, con fuego, con chicha, y era el Collarraimi, la fiesta de la mujer. Y es curioso porque en ese proceso también se llevan en octubre, noviembre, la peregrinación de la Virgen del Cisne, del Quinche, ¿no? Entonces, ahí comienzan justamente las primeras lluvias. Aquí nosotros los conocemos como los cordonazos de San Francisco, después del equinoccio. Entonces, estas semillas comienzan a germinar alrededor del solsticio, ¿no? Hay diferentes especies, unas antes, otras después, pero obedece porque ellos tenían que controlar el calendario en base a las primeras lluvias, lo más importante. Entonces la germinación es del nacimiento alrededor del solsticio de diciembre, que es la Navidad. Era el Capagraimi para los incas. O sea, en este caso también hablamos de un culto de fertilidad. Sí, de germinación. ¿No? Para esta región se acondiciona perfectamente de acuerdo al calendario agrícola, por el ciclo estacional. Nosotros no tenemos invierno, verano, nosotros tenemos épocas secas y húmedas. Entonces el final de la época seca es septiembre, y después del equinoccio viene la pequeña época húmeda. Entonces habían ritos, los más importantes del Tahuantinsuyo se daban en el Capagraimi, donde habían grandes solemnidades al Inca, que era el hijo del sol, y era la fiesta máxima del sol. Entonces estos frutos, estas pequeñas plantitas comienzan a crecer, y los primeros granos, los granos tiernos, aparecen alrededor del equinoccio de marzo. ¿Cómo celebramos nosotros? Con nuestra marca gastronómica más importante, que es la fanesca, ¿no? Entonces, es importante esta fecha porque es la Pascua. La Pascua no es más que el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de marzo 21. Entonces, es interesante que, por ejemplo, dentro del Vaticano está la Torre di Venti, que es un cubículo donde hay un hoyo en la pared donde entra la luz y se proyecta una estrella de 8 puntas, que es el símbolo solar por excelencia, y en el techo también. Solamente ese día del año se proyectará perfectamente. Entonces, a partir de eso, esperaban la primera luna llena, y ese domingo era el domingo de Pascua.
40 días antes, la Cuaresma, Carnaval. Entonces, fíjate, Carnaval y la Pascua son fechas solares en base al equinoccio, igual que la Navidad del solsticio. Esos granos, esas plantas comienzan a madurar abril, mayo, junio, tenemos los granos maduros y celebramos con achicha, con los granos maduros. Y es la fiesta del sol, el Inti Raymi. En nuestra región, San Pedro, San Pablo, San Juan, San Antonio, Corpus Christi. Entonces, todo eso gira alrededor de la astronomía y el calendario agrícola. Cristóbal, te agradezco muchísimo, me parece fascinante la complejidad del tema y creo que obviamente vamos a tener que reunirnos de nuevo aquí para explorar todas estas avenidas que están ahí y que están dentro nuestro, porque el mito es algo que está profundamente inserto en el alma de la gente, del individuo y de los pueblos, y ese mito tiene una necesidad y una vitalidad de expresarse absoluta. Pienso que la exploración del mito nos lleva a conocernos mejor y a entendernos mejor. Te agradezco mucho por tu presentación de hoy día y te comprometo a reunirnos de nuevo para seguir tratando este fascinante tema. Muchas gracias, Alan. De todas maneras, también quisiera invitar a la comunidad que nos puedan visitar en el reloj solar en Huachalá, en Cayambe. Ahí tenemos un gran reloj solar. Visitan estudiantes, turistas todos los días. Y la próxima semana, que es del solsticio y Navidad, vamos a dar exposiciones más profundas sobre el tema. Les esperamos allí. Muchas gracias. Gracias.